grabación de la clase. Un saludo para ustedes. Espero que le estén pasando bien en sus casas, haciendo tus tareas, divirtiéndose en su tiempo libre. ¿Ok? Am, bueno, para la clase de hoy, vamos a trabajar con dos guías más que aparecen acá. Ya les voy a mostrar una. Vamos a ver, es esta. ¿La ven? ¿Ven la guía? Sí, Profe, ya yo la veo. Excelente. Bueno, pero antes de empezar, ¿tienen alguna duda con las tareas anteriores? no. Ya por ahí leyeron algo que aparece en el plan de estudio. Bien, ninguna duda, ningún problema hasta ahora con eh, las tareas anteriores. Si no tienen ningún problema, me escriben por el chat. Pero están comentando el otro meme que aparece por allí, la pijama, porque ya me dio sueño. Bueno, tratando de hacer un poquito más amena el plan de estudio. Tú sabes cómo es todo. Bien, si nadie tiene tiene algún problema con las guías o los planes de estudio de las semanas anteriores, vamos de una vez, ¿les parece? Con las tareas nuevas. Bien, ya las voy a ver por acá. Si por lo menos alguien no ve la guía, me lo hace saber, por favor. Yo creo que todos la ven ya. Me dijeron, sí, profe, ya la veo. Muy bien. Para estas 2 semanas que apareció, hola, Meli, ¿cómo estás? Ya te voy a anotar aquí. Siempre anotan su nombre allí. Bien, volviéndolo al plan de estudio, tenemos estos dos planes de estudio que están acá, que tiene que ver con razones trigonométricas en un triángulo rectángulo y cómo resolver triángulos o encontrar los valores de las medidas de los triángulos utilizando la calculadora también. Para la primera actividad, recuerden que en la actividad de evaluación hay en este caso hay tres cosas que hay que trabajar. Lo primero es resolver el problema que está al principio del material didáctico, que es esto que está acá, este triángulo que está en verde. ¿Alguien me puede decir si, si ya resolvió ese triángulo que está allí? Si no lo resolvió, me dicen que no. No, no. No lo han hecho. Ok, ese triángulo tienes, en la medida que avanzan, algunos problemas son un poco más complejos,
Dice, ¿cuál es la suma de las medidas de los ángulos sombreadas? Se refiere a las medidas que están aquí. Esta sombreadita que está acá y esta. Voy a hacer algunas preguntas y les agradezco por favor que me escriban por el chat, ¿ok? La respuesta. Pregunta 1. La suma de los ángulos internos de un triángulo rectángulo o de un triángulo cualquiera, ¿cuántos son? ¿O cuánto es la medida de la suma de los tres ángulos internos? Ok, ahí lo anoté de todas maneras. ¿Cuánto da la suma de los tres ángulos internos de un triángulo? Voy a esperar un minutico nada más. Si no, yo anoto la respuesta. Puede preguntar a un amigo, hacer una llamada. Nadie. Fernando, ¿sabes cuánto da la suma de los ángulos internos de un triángulo? Yo voy a buscar la guía un momentico y les doy una pista por ahí. Wow, ni por qué la vista la guía. Nada. Ahí está la vista. Escribo la respuesta yo. Si nadie le escribo yo en 3, 2, 2 y media. Ah, 180 grados. Los ángulos internos dan 180 grados. Se refiere a estos. Ya te lo voy a mostrar. Este que está aquí adentro, este que está acá adentro, y es 180 grados los internos. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto dará los ángulos que están aquí afuera? Otra pregunta que les hago. La apertura. Ah, por aquí dicen, yo lo sabía, pero no lo dije. Ah, bueno. No, pregunté por los internos. ¿Por qué los pregunto? Porque para hacer el problema ese que está allá arriba hay que saber cuántos son los ángulos internos y cómo son los ángulos externos también. Pero
quiero hacer otra pregunta. Cuando tú haces una apertura de un ángulo y, o más bien, vamos a relacionar cómo das tú una vuelta sobre tu propio eje, sobre ti mismo, y cómo se representa eso en ángulos. Si tú das una vuelta completa, es decir, estás mirando la cámara en este momento, das la vuelta completa sobre la silla y haciendo girar la silla y quedas de frente otra vez. Eso, 360 grados. ¿Y si es media vuelta? 180, excelente. Conocido esto, vamos a acercarnos un momentico a la guía para entender cómo se resuelve este problema. Los ángulos internos son 180. El cuadradito que aparece en un triángulo automáticamente se conoce como 90 grados. Si los ángulos internos de un triángulo son 180 y ya le quitas este 90, solo te están quedando 90. Es decir, el extremo del el ángulo que está cerca de la línea, esta larga que está acá, estos dos, me refiero a este y esto, ambos miden 90. Si estas líneas sombreadas, estas zonas sombreadas, estos ángulos sombreados estuviesen completos, cada uno diera 180 grados por su cuenta. Es decir, que juntos darían 360. Pero tienes que quitarle estos dos pedacitos que están acá. Eso reduce el tamaño de las áreas sombreadas, hablando de ángulos. ¿Cuánto se le reduciría a, a ellos dos juntos? Si ambos darían 360 menos estos dos pedacitos que están acá. Complicado, sí, es verdad. El ángulo recto es 90. Me están quedando dos ángulos acá. No tengo intenciones de darle la respuesta, sino va de acercarlos un poco a esa respuesta. ¿Ok? 320, ¿no? O menos. No, es Sí, menos todavía. es menos, ay no. Es menos. Eh, Agarra los 360 y le resta los dos pedazos de ángulos que tiene el triángulo allí. Estos dos triángulos, sin contar el de 90 grados que tiene el cuadrito, básicamente lo que tendrías es que a 360 le restas, ¿cuánto? Andrea que me estaba hablando, ¿cuánto le resto? Le resto 90. Y ese va a ser el tamaño del ángulo. ¿Sí? Bueno, tanto y le di la respuesta. ok, ¿Ya captaste? sí. Ok, Profe, qué ¿lo bueno. puedes repetir porque no escuché bien? Bien, ya les muestro rapidito. Estas zonas sombreadas, si estuviesen completas, abarcando la línea recta que está acá, que hace diagonal por todo el rectángulo, este grandote, si esas sombras estuviesen completas, ambas sombras juntas darían 360 grados, porque serían 180 y 180. No están completas por el triángulo rectángulo que está allí. A las sombras hay que quitarle esas dos medidas. La pregunta es, ¿cuánto valen esas dos medidas para restárselo a 360? El cuadrito que está en una de las esquinas, cerca de uno de los vértices del triángulo rectángulo, es 90. Si la suma de tres ángulos Mamá, internos ven acá. es 180 y le quito estos 90, solo me están quedando 90. Es decir, estas dos partecitas, estos dos extremos juntos dan 90. Eso se lo tengo que quitar a los 360. ¿Complejo? Sí, es complejo. Pero la intención es esa, de darle nivel a la matemática. Les repito, no tengo intenciones de decirle la respuesta. La respuesta es la A, la B, la C, la D. Pero los llevé bastante cerca, muy cerca. No me voy a detener más en este problema y vamos a pasar al tema de esta pequeña guía que está acá. En el tema anterior trabajamos. A mí se me va a hacer solamente un pastelito.
En el tema anterior, por favor, bueno. si no van a hablar conmigo o no se van a dirigir a la reunión, por favor, cierren los micrófonos. Sí. Si no se van a dirigir a la reunión, cierren el micrófono, si no lo cierro yo. Ok, volviendo a la guía. Ya la busco, aquí está. Bien, las razones trigonométricas, como se trabajaron en el plano cartesiano, también se pueden trabajar en un triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo tiene 3 lados y tiene 3 ángulos. El que tiene el cuadrito automáticamente es 90 grados. Si siempre lo trabajamos de esta manera, este es el simbolito alfa, es el simbolito que parece un pescadito que está allá, es una letra griega. Va a ser el ángulo en que preferiblemente debemos trabajar. Podríamos trabajar con el que está arriba, pero eso hace que la comprensión del problema, la perspectiva cambie. Y las fórmulas hay que verlas desde otra perspectiva también. Vamos a trabajar siempre con el triangulito que está abajo, pegadito a lo que sería la base del triángulo. Entonces, tienes la letra A o el lado que está ahí vertical sería cateto opuesto, opuesto porque está de frente al ángulo. El que está abajo, que está cerquita del ángulo, se le llama cateto adyacente. Se le llama así adyacente porque está al lado. Por ejemplo, usted tiene un vecino o una casa adyacente a la suya, significa la casa que está al lado o el vecino que está al lado. No, me la tomo. El lado más largo de un triángulo se llama hipotenusa. Como tiene 3 lados, se pueden hacer las 6 combinaciones. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Cada una tiene su propia combinación. Los catetos son los lados que están cerca o unidos por el ángulo de 90 grados. Entonces, seno de alfa sería cateto opuesto entre hipotenusa, coseno de alfa sería cateto adyacente entre hipotenusa, tangente, cateto opuesto entre cateto adyacente. Simplemente lo que estamos haciendo es las distintas combinaciones de los tamaños de los lados del triángulo. Está la cotangente, que es la inversa de la tangente, sería cateto adyacente entre cateto opuesto. La secante, que es la inversa del coseno, que sería hipotenusa entre cateto adyacente, y cosecante es hipotenusa entre cateto opuesto. Suenan muchas palabras, pero lo único que tienes que ver, enfocarte, son en las letricas que están al lado. Dice que seno de alfa va a ser el lado A entre el lado C, que es el más largo. El coseno sería el lado B entre el lado C, y así la vas combinando. Aquí aparece un ejemplo de cómo se trabajan las razones trigonométricas simples. Para hallarlas o conseguirlas, vas a tener un triángulo rectángulo cualquiera, ¿ok? Y simplemente vas a hacer las combinaciones de todos los lados en función de las razones trigonométricas. Sería, por ejemplo, ya dame un segundito aquí. Ok. Aquí básicamente te está mostrando un triángulo rectángulo. Tienes la hipotenusa que vale 13, el cateto opuesto vale 12 y el cateto adyacente vale 5. Y empiezas. Seno de alfa es igual a cateto opuesto entre hipotenusa, es decir, bueno, en este caso el ángulo alfa está allá arriba, habría que cambiar la perspectiva, es lo que yo les estaba diciendo. El cateto opuesto sería 5 centímetros porque es el que está de frente al ángulo. Y la hipotenusa siempre es la diagonal, el lado más largo. Empezamos a hacer las combinaciones. Seno de alfa es igual a cateto opuesto entre hipotenusa, es decir, 5 entre 13. Coseno es cateto adyacente, que es 12 entre hipotenusa, sería 12 entre 13. Tangente sería cateto opuesto entre cateto adyacente, que es 5 entre 12. Cotangente sería cateto adyacente entre cateto opuesto, que es lo contrario a la tangente. Observen cómo están al revés.
La secante es la inversa del coseno. Mira cómo los números están al revés respecto al coseno. Secante y coseno son una inversa de la otra. La secante y coseno. Y la cosecante y el seno son una inversa a la otra. Usan los mismos números, pero al revés. Se preguntarán, profe, ¿tengo que memorizarme todas estas cuentas o todas estas fórmulas? No, no. Y menos si estamos trabajando a distancia, porque tendrías acceso libre a internet o a tu cuaderno para revisarlas. Memorizárselas es una ventaja, pero por ahora no es totalmente necesario. ¿Para qué sirven las razones trigonométricas en el mundo, en la vida real? No les voy a decir en la vida cotidiana, pero sí en la vida real. Bien, lo que te permite a ti es poder calcular las medidas de un triángulo rectángulo cualquiera sin necesidad de conocer todos los datos. A un triángulo tiene los tres lados y sus tres ángulos internos, serían 6 datos. Resulta ser que con las razones trigonométricas tú puedes calcular sus lados o sus ángulos solo con 2 datos, siempre y cuando sea por lo menos un lado y un ángulo. Voy a mostrarles acá. Observan en el cuadrito rosado que está ya con el borde rojizo, ¿lo ven? ¿Sí se ve? Ok, excelente. Entonces, aquí hay dos triángulos solapados, es decir, uno está arriba del otro. El triángulo chiquitico que mide 3, 4, 5 y el triángulo grande que mide el doble, mide 8, 6 y 10. Si yo le saco las razones trigonométricas a cada triángulo, por por tener el mismo ángulo alfa, si yo saco seno del ángulo del triángulo pequeño es 3 entre 5 y seno del triángulo grande 6 entre 10, pero cuando simplifico me da lo mismo. Quiere decir que todos los triángulos del universo que tengan el mismo ángulo van a tener como resultado las mismas razones trigonométricas. Yo solo necesitaría saber cuánto vale un ángulo y uno de sus lados y ya puedo sacar los demás datos. Está lo que se conoce como ángulos notables. Los ángulos notables son 0, 30, 45 y 60. Observando la tabla, quiero que me digan cuánto vale la tangente. No, corrijo. Quiero que me digan cuánto vale el coseno de 60 grados. Por el chat, coseno de 60 grados. ¿Cuánto vale coseno de 60 grados? Ya, ya. Profe. Profe. Excelente, un medio, eso. Porque
Profe, está silenciado. Gracias. Repito. Ok, gracias por mencionar eso. De nuevo, ya sabemos cómo se usa la tabla. Conocido la manera en que se usa la tabla, vamos ahora a proceder a mostrarles cómo se resuelve un triángulo usando la tabla. Tienes este triángulo, tiene un ángulo de 30 grados, tiene obviamente su ángulo de 90 grados, ya se sabe que es triángulo rectángulo, y tiene un cateto opuesto que vale 28. Debes usar una razón trigonométrica que tenga esos dos datos. Obviamente todas tienen el ángulo. Entonces busca una que tenga cateto opuesto. Ya la vamos a buscar. Sería seno de alfa, tiene cateto opuesto, que es el que está aquí vertical, entre hipotenusa, que es la diagonal. Entonces tenemos vertical entre diagonal. La buscamos acá. Vertical, que es 28, entre la diagonal que no conozco, eso es x. ¿De qué me serviría colocar una x en una razón trigonométrica? Pues conseguir el valor de x como se hace con las ecuaciones. Entonces, decimos que despejamos luego de esto, seno de 30 es igual a 28 entre x, 28 es cateto opuesto, x sería la hipotenusa, un valor que no conozco. Despejo, traspongo o paso multiplicando la x, el seno de 30 dividiendo, uso seno de 30, busco seno de 30 en la tabla, dice que es un medio, aplico doble C, me dice que 28 entre un medio es 56. Ya tengo un lado, ya sé que X, es decir, la hipotenusa, vale 56. Tengo dos opciones, o uso teorema de Pitágoras o uso la otra razón trigonométrica para conseguir el cateto opuesto. Coseno de 30, en este caso, este sería cateto adyacente, se le colocó la otra letra, la letra Y, entre la hipotenusa, que es la X. Repito, cateto adyacente sería la letra y hipotenusa sería la X porque ya lo usamos en la parte anterior. Yo sustituyo los valores y despejo y me queda que Y vale 56 raíz de 3 sobre 2. ¿De dónde sale ese raíz de 3 sobre 2? Que coseno de 30 es justamente eso, raíz de 3 sobre 2. Lógicamente, pueden trabajar simplificando la expresión o usar decimales. ¿Cómo se calcula el perímetro? Sumando todos los lados, lo que sea que le dé la suma lo anota ahí y listo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, Fernando? Ok, perfecto. Profe, ¿de Vamos dónde ahora. salió ese 2? Disculpa. El 2 de donde dice y es igual a 56 raíz de 3 sobre 2. Ajá, el raíz de 3 sobre 2 viene de que coseno de 30, si lo buscas en la tabla, es, si la cruzas, 30 con coseno es raíz de 3 sobre 2. Por eso aparece allí. Claro, ahí ya la ecuación está despejada. Yo quiero saber cuánto vale y y pasamos la x multiplicando. X es 56, que lo sacamos en el cálculo anterior, y coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2. Ahora sí, Jesús. Sí, profe. Ok.
Puedes usarlo con raíces o puedes sacar los decimales usando tu calculadora allí y suma los tres lados, porque el perímetro es la suma de los tres lados. Básicamente, la actividad, la tarea, tiene que ver con lo que acabamos de mencionar. Tienes que resolver el problema que está allá arriba, empezando en el material didáctico. Tienes que resolver estos dos triángulos. Y ya, eso es lo que esa actividad vale 2 puntos. Eso es para el 6. Ese es para esta semana. Claro, todo tienes chance para entregar todo hasta el 6, pero ve sacando una actividad por semana. Ellas están hechas por semana. A mí me falta nada más esa, la de razones trigonométricas. ¿Cómo? A mí nada más me falta la última, la que está explicando ahorita. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, también está esta, ¿viste? Ya te lo voy a mostrar. Esta que está acá. Esta tiene que ver con resolución de triángulos, pero ya no son ángulos que si 30, 45, 60, ya puede ser cualquier otra medida, 37, 85,3, lo que sea. En ese caso no podemos usar una tabla. Si usáramos una tabla sería muy, muy, muy larga con muchas cantidades. Por cierto, les digo de una vez que esa tabla en tiempo pasado, cuando no se usaba calculadora, esa tabla existía y era del tamaño de un libro completo. Bueno, no un libro muy grande, pero sí, tenía muchas medidas. Imagínate una tabla donde aparezca el... Ajá, por aquí me está mencionando lo del acertijo. Sí, tienen que tomar en cuenta solo 14 participantes en la mesa. Estoy respondiendo una pregunta, o no una pregunta, algo que mencionaron acá. Son 14 participantes en la mesa. Me entregan la respuesta tomando esos 14 y ya. ¿Ok? Si hay una manera, dibujando la mesita con los participantes y la cosa, pero sí, sí tiene su respuesta. Bien, Profe, yo volví. ya resolví ese acertijo. Ah, perfecto, perfecto. Volvemos a la guía del plan de estudio. Tiene su problema empezando, ¿verdad? Dice en la figura, el triángulo grande es equilátero, tiene área 9. Las líneas son paralelas a los lados y dividen a los lados en tres partes iguales. Pregunta cuál es el área que está sombreada, pues. Está bien facilito, súper fácil. ¿Ok? Tendrías que responder ahí la pregunta, esa se las dejo a ustedes, está bien sencillo. Y el tema en cuestión sería cómo trabajar estos triángulos, pero usando la calculadora, porque ya no son ángulos notables, son otro tipo de ángulos. Bien, seguimos acá. Para calcular, por ejemplo, el seno de 37 grados, vas a tomar tu calculadora científica del teléfono o una calculadora que tú tengas o en la computadora. Puedes buscar una calculadora digital y debes tener presente que debe estar configurada en degree, es decir, va a aparecer una letra D en la parte superior o las letras D, E, G. Luego que verifiques que eso está así, si quieres calcular, por ejemplo, el seno de 37 o cosenos de 37, simplemente pisas la tecla sen o sin o cos según la que estés buscando y anotas el número, le das igual y te sale el resultado. Algunos teléfonos son al contrario. Primero se escribe el ángulo y después se escribe sin o cos o lo que andes buscando. Aquí está un ejemplo. Dice, en un triángulo rectángulo
se sabe que la hipotenusa mide 8 centímetros, es decir, el lado más largo. Y que uno de esos ángulos es 25. Mira que ya no se usa la tabla, vas a usar la calculadora. Seno del ángulo es cateto opuesto entre hipotenusa, el cateto opuesto es A, y la hipotenusa es 8, que es el lado más largo, la diagonal, y dice que si sustituyes, seno de 25 sería A, que no lo conoces, entre 8, que sería la hipotenusa. Despejas la letra A, pasando el 8 multiplicando, y colocas en la calculadora tal cual, 8 por seno de 25. El resultado que te dé, ese es el valor de A. Para calcular C, que es cateto adyacente, que es el que está abajo, se usa coseno. Mira que es casi igual. Solamente que arriba en el numerador aparece la letra C, que viene siendo el cateto adyacente. Pasas el 8 multiplicando y calculas C. Ya tienes el valor de los catetos. Facilito. Tienes este triángulo, que es un poco más... antes de seguir, vamos a ver, hacer una pregunta. Si tienen teléfono a la mano o calculadora o con la computadora. Quiero que me digan cuánto es el coseno de 33 grados. ¿De cuánto, profe? 36 grados. 33. A ver cuánto es. Señores, por favor, moderen sus mensajes en el chat, por favor, que eso se quede ahí, eso lo ven todo, lo ve la administración, todos los que todo el que necesite verlo. ¿Ok? Así que Profe, ¿cómo se pone el grado en la calculadora? no, si vas a usar la calculadora científica, no tienes que escribir el símbolo de grados. Solo escribes cos 33, pisas igual y te da el número. 0,83. Escríbelo, porfa. Ajá, Jesús. Escribe el valor, que estaba bien. Excelente. Traten de trabajar solamente con dos decimales y redondean en este caso por exceso, sería 0,84. Suponiendo que tengas un triángulo con ese ángulo, ese sería el número que usarías para el coseno. Sí, así se usa la calculadora. Este problema es un poco más complejo porque tiene un pequeño sistema de ecuaciones y de paso es un problema. Dice, una antena telefónica móvil está en una llanura dentro de una cerca en la que está prohibido entrar. Para hallar su altura, y aquí está la aplicación del uso de las razones trigonométricas, desde un punto exterior, un ángulo de elevación y se obtienen 65 grados. 50 metros más atrás se observa un ángulo de elevación de 43 grados. Observen que la persona que está haciendo la medida no pasó la cerca. Es decir, no está invadiendo propiedad privada ni nada para medir la altura y tampoco se está montando allá arriba para medirlo. Él hace un sistema de ecuaciones. Va a usar la razón trigonométrica tangente. La razón trigonométrica tangente es cateto opuesto, que sería la altura, entre cateto adyacente, que sería el piso, la medida que le da en el piso. La primera medida le da 65 grados la inclinación, entonces tangente de 65 va a ser a h, que es la altura, entre x, porque él no logró medir qué distancia hay desde donde él se paró hasta la base de la torre. No lo logró medir. ¿Ok? Luego se movió 50 metros más atrás, sabe que la altura es la misma, la altura de la torre, pero
el denominador, que sería el cateto adyacente, que sería el piso, sería 50 metros más X. ¿Por qué 50 más X? Primero, la primera medida no la logró hacer. Lo que sí sabe es que como está 50 metros más atrás, pues le suma 50. Hace un sistema de ecuaciones por igualación. Recuerden investigar sistemas de ecuaciones por igualación. Y cuando despeja, la X le da 38,47 y la H, que es 82,50, que es justamente la altura. Deben usar el sistema de ecuaciones por igualación. Pregunto, ¿alguien ha visto los videos que coloco en el aula virtual? Escriba sí o no, por favor. Ok. En los videos aparecen directamente apenas abres la... Bueno, una cosa es que no, me digan que no, y otra cosa es que me digan que no han podido. Si no han podido porque no han tenido tiempo o algo, está ok. Les los invito y les recomiendo que las vean. Si no han podido porque no abre o algo, me avisan. Pero yo los he probado, yo le doy clic y él corre, el video corre normal. Para esta semana voy a subir cómo se hacen este tipo de ejercicios. ¿Ok? Yo voy a resolver unos en video, usted le da clic ahí al video y va a poder verlo. Van a ser bastante similares, muy similares. La actividad de evaluación, tienes la interrogante que está al principio del material, que es lo de el triángulo. ¿Ok? Está bien sencillo. Recomendación, los rombos que aparecen allí, píquelo en dos y le van a aparecer unos triángulos más chiquitos. Y la actividad de evaluación corresponde a esta que le acabo de mostrar. Y aparecen, la tercera es un problema de triángulos normal, como el que vimos allá arriba. Y el otro, el número 2, es como el de la torre. Para el de la torre sí tendrían que aplicar sistema de ecuaciones. Recomiendo sistema de ecuaciones por igualación. Vamos a ver si tengo tiempo de explicar esta parte. Bien, vamos a ver si me da tiempo. ¿Ok? Ok.
Esta es una ecuación y la otra sería básicamente tienen que igualar h y les va a quedar así. Ya les voy a escribir. Les va a quedar x por tg 65 va a ser igual a 50 más x igual a tangente 43. Ahí calculan la tangente de 45, calculan la tangente de 43, aplican propiedad distributiva y despejan la x. Quisiera explicar con más detalle, pero ya no me queda mucho tiempo. ¿Ok? Eso les va a dar el valor que aparece en el plan de estudio, que ya voy a revisar cuánto es. Tienes que darle la x 38,47 y la h 82,50 para el ejercicio que está hecho. Los otros que ustedes tienen que hacer va a dar un poquito, va a dar distinto. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok. Bueno, chicos, nos vemos en la próxima ocasión. Espero que no tengan problema en hacer sus tareas, entregarlo. ¿Ok? Profe, Dígame. yo sí tengo una pregunta. Ajá. ¿Esto tiene fecha para cuándo? Que yo no he podido entrar a la aula virtual porque Mira, no estoy en la casa que ahorita. expliqué ahorita sería para la semana que viene y la que expliqué antes sería para esta semana. Está bien, para estar pendiente. Vale, pues. Bueno, chicos, nos vemos, estamos hablando. Nos vemos. Chao. Ah. Chao, profe. Chao.